Bueno, has puesto ya en bandeja el debate con todas estas ideas y leyes importantes que aplican en salud digital. Bueno, vamos a empezar el debate. Yo creo que vamos a formular dudas que a mí yo me hago a mí misma y oigo que tienen mis compañeros. Vamos a empezar por la explicabilidad de la inteligencia artificial. Es un principio, ¿no?, que tiene que tener la inteligencia artificial, sobre todo los softwares de riesgo, ¿no?, tienen que ser explicables. Y yo me pregunto, porque yo que soy un médico que voy a tener que adoptar inteligencia artificial para la toma de decisiones, si la inteligencia artificial lo que hace es ver lo que yo no veo, o lo que es aplicar o analizar datos computacionales allí donde no llega la mente humana, difícilmente podré entender, ¿no?, cómo se llega allí, pienso yo, ¿no? De momento, como tenemos tan pocas competencias para ello, los profesionales lo que hacemos es rechazar de momento, ¿no? Tenemos un cierto miedo, un cierto rechazo, pero bueno, lo cierto es que son herramientas que nos van a ayudar y además son herramientas que ya están. Los pacientes con el ChatGPT van a los servicios de urgencia y dicen que tienen una enfermedad y tú tienes que desdecir eso. La pregunta es, ¿el término de explicabilidad es algo que nos va a generar más confianza o menos confianza en las herramientas de inteligencia artificial? ¿Y qué responsabilidad tendrá un médico que adopta una decisión por inteligencia artificial y al revés? Porque lo has comentado ahora, pero al revés, ¿qué pasaría si su decisión no es que su decisión clínica al final se sustente con la herramienta de inteligencia artificial? ¿Qué responsabilidad derivada tiene esa decisión? A los dos. Bueno, primero a ti, Alejandro. Esto de la explicabilidad de la inteligencia artificial. Bueno, exigir explicabilidad en inteligencia artificial es un brindis al sol. Sobre todo cuando estamos hablando de la rama subsimbólica o rama conexionista, que es la que está predominando ahora en este momento con las redes de neuronas artificiales, todo esto relacionado con el machine learning, no es posible explicarlo. Si estuviésemos hablando de la rama simbólica, la rama que se corresponde con los sistemas expertos, sí que puedes hacer ingeniería inversa en las reglas de inferencia y poder llegar a explicar el por qué llegaste a esa conclusión. El problema de los sistemas conexionistas es que el conocimiento no reside en ningún sitio, con lo cual no puede seguir una traza. El conocimiento está distribuido por las conexiones entre los elementos y eso constituye una matriz de pesos de conexiones que en el periodo de aprendizaje de ese sistema inteligente va cambiando, además va cambiando aleatoriamente. Esa es la gran virtud de estos sistemas, es que aprenden socráticamente, aprenden a partir de los ejemplos, no se le dan instrucciones. Entonces, el conocimiento va a residir en los pesos de esas conexiones. Si yo tengo que explicar en un sistema de diagnóstico de la gripe que ese paciente, esa persona, tiene gripe en función de los datos de entrada que le he dado, temperatura, duración, cefalea, rinitis, etcétera, etcétera, y le digo, sí, tiene gripe porque el valor del peso de la conexión del elemento 2 de la capa 1 con el elemento 3 de la capa 2 valía 0,75 y ahora vale 0,72. Y al mismo tiempo, eso no nos va a explicar nada. O sea, y lo que se está ahora, en estos momentos, lo que se está buscando es un poco fraudulento. Porque en esencia no se puede explicar. Si queremos decir que se explica, o que, peor aún, si nos quieren obligar a explicarlo, tenemos que recurrir a subterfugios, que es lo que se está haciendo ahora, intentando mezclar y poner un pequeñito sistema experto que gestione
ese proceso de datos dentro del sistema conexionista y después lo que explicas es lo que hace el sistema experto, pero no lo que hace el sistema conexionista. Con lo cual, yo creo que los que están legislando no conocen bien de lo que están hablando y están trabajando más con ilusiones que con realidades. Cuando uno, vamos a ver, hay que diferenciar, por ejemplo, un diagnóstico industrial de diagnóstico clínico. A todos nosotros, cuando vamos con el coche, los coches sobre todo de última generación, vas al taller, le meten allí en un puerto USB un computador y te dicen, tiene usted que cambiar la bomba de gasolina o tiene que cambiar. Tú pagas tus 200 euros y no te importa. Sabes que aquello después funciona. Bueno, pues uno, si va a un sistema inteligente, le da sus datos, le dice, oiga, tiene usted que trasplantarse el riñón, no se va a conformar con eso. Es necesario, por eso se obliga a esta explicación, una explicación. Pero es que los sistemas conexionistas, que son los que están predominando en este momento, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, porque hay varias ramas de inteligencia artificial. Ahora predomina la conexionista. Antes predominó la simbólica, antes predominó ya también otra vez la conexionista. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero en este momento yo lo veo como un poco de brindis al sol y que lo peor de todo es que nos están como obligando a engañar un poquito. Pero eso, repito, ocasiona una falta de confianza, que es uno de los factores más importantes para que los profesionales podamos disponer de esa herramienta al final, ¿no? Sí, bueno, pero si te fijas también los profesionales en la medicina de la evidencia, pues se basan mucho en datos estadísticos de casos previos. Y entonces tampoco no tienen la certeza de que un proceso etiopatogénico vaya a suceder de una manera, sino que dice, según lo que ha pasado previamente, esto va a ser así. Estos sistemas lo que te pueden es asegurar, y ahí sí se puede exigir un nivel de seguridad, un nivel de certeza. Eso sí se puede exigir a estos sistemas. Y se puede obligar que lo tengan, y si no lo tienen, si no alcanzan un nivel de acierto, con un banco de pruebas que se le haga, pues no se use. Eso sí se puede hacer. Y esa es la seguridad que te puede generar. Que sea un sistema que en el banco de pruebas que se le ha puesto, que es un banco de pruebas supervisado, acierta el 98%. ¿Puede fallar el 2%? Pues claro. Pero también puede fallar el 2%, el clínico, que te da una recomendación en base a sus conocimientos. Yo lo veo así. Y sobre la responsabilidad derivada del uso de la inteligencia artificial, Itziar. Efectivamente, porque de momento en Europa el sistema es que la inteligencia artificial será supervisada por un profesional. Este es el modelo que en Europa impera, efectivamente. Tomando este último ejemplo de que la inteligencia artificial, el algoritmo, estará certificado cuando tenga un margen de error inferior a 5%, este es el estándar que se está aplicando en este momento, yo creo que, ejemplificando, un sistema de diagnóstico, por ejemplo, por imagen, de radiología, que ya hay sistemas certificados a nivel europeo, que se están comercializando en los hospitales que discriminan aquellos negativos y el médico se queda solo con los positivos. Hay dos posibilidades. El clínico hace caso del diagnóstico de la herramienta y en función de eso genera un daño al paciente porque la máquina estaba equivocada. Este sería el caso A. Y puede haber un caso B, que es aquel que dice el médico que a pesar de que la máquina afirma que aquí no hay cáncer, él efectivamente cree que hay cáncer, hay una intervención y genera un daño. Por tanto, no hace uso de la máquina o prescinde de lo que le dice la máquina. Muy bien, en estos momentos en Europa, en el primer caso, en aquel en el que el médico se conforma al diagnóstico de la máquina, al médico se lo demanda porque él es el último responsable a la hora de tomar la decisión. Hay un elemento instrumental, que es el sistema de inteligencia artificial en el que se ha apoyado, pero esa va a ser una responsabilidad subsidiaria. Al médico o
a la empresa o al sistema de salud, a la estructura a la que pertenece el médico, se la demanda en primer lugar y subsidiariamente se demanda también al producto sanitario que tiene ese margen de error. Evidentemente, una vez de que se demanda al médico, lo que va a hacer el médico es intentar exonerarse de responsabilidad diciendo yo he comprado esta máquina y hay una responsabilidad contractual del fabricante y del promotor que me han dicho que tiene un margen de error absolutamente negligible, que es menos de un 5%. Si consigue demostrar que había un defecto de fabricación, un defecto de entrenamiento, entonces el responsable será el productor. ¿De acuerdo? Pero en Europa, en este momento, hay una responsabilidad, sigue habiendo una responsabilidad subjetiva del que practica y del que toma la decisión en el primer caso. En el segundo caso, que me parece aún más interesante, y es aquel en el que prescindimos de lo que nos dice la máquina. Claro, ¿y qué nos va a pasar? Pues que todos los pacientes van a querer que le pasemos por la máquina, porque eso les da más seguridad. Entonces, ¿qué pasa con el estándar, con la Lex Artis? Pues que evidentemente, como con otras tecnologías sanitarias, lo que va a hacer es incrementar el nivel de exigencia de la Lex Artis. Porque si la máquina se equivoca en el 1% de los casos, el ojo humano se equivoca mucho más. Por tanto, el paciente nos va a poder demandar por equivocarse allí, prescindiendo de la máquina, allí donde la máquina hubiera acertado. Y esto no es una historia nueva para nosotros. De nuevo vuelve a elevarse la Lex Artis, de nuevo vuelve a generarse una expectativa en los pacientes que desgraciadamente ya podemos prever que va a tener un efecto defensivo en el médico, que lo que va a hacer es pasar a todos por la máquina para evitar cuando incluso esto no sea el diagnóstico no sea necesario, porque esté claro, no va a importar. Los vamos a pasar a todos por el sistema de inteligencia artificial para evitar, en su caso, que nos demanden. Y hay también otro efecto negativo, que esto se está produciendo ya en Estados Unidos, y es que el médico muchas veces, como elemento de exoneración de responsabilidad, como disclaimer, lo que hace es decirle al paciente, oiga, usted sabe que esta máquina se equivoca un 5% de veces, ¿verdad? ¿Acepta usted que yo diagnostique con esta probabilidad de fracaso? Si el paciente acepta, como hay un consentimiento informado, la responsabilidad ya no es mía. Por tanto, volvemos a utilizar el consentimiento informado como un disclaimer, y esto no es para lo que debería servir un consentimiento informado, me parece. Entonces, existe en este momento este doble estándar. Yo, si quieres, te cuento mi experiencia. El primer producto de inteligencia artificial que usamos o que desarrollamos fue en el año 89. Era un sistema de triaje automático. Recordar, en esos años había sido el volcán Nevado Ruiz y el estadio de Heysel, y bueno, pues hicimos un sistema inteligente para clasificación de heridos en masa. Desde esa hasta el último que hemos desarrollado, que fue hace un par de años en el COVID, para evitar que los médicos de la UCI tuviesen contacto con los pacientes, porque había terror a que los médicos UCIstas enfermaran de COVID y que no pudieran atender. Entonces hicimos un sistema automático y cogíamos los datos de los monitores y con un sistema inteligente hacíamos, en función de los cambios que se producían en las variables, hacíamos una propuesta de cambios en los inyectores de los fármacos sobre los pacientes. Lo hacíamos como un sistema, podía ser automático, pero lo hacíamos semiautomático, mandamos un warning al médico, a su móvil o donde sea, y él aceptaba el cambio, rechazaba el cambio o modificaba el cambio que nosotros hacíamos. Bueno, tenemos patentados como 27 cosas, incluso algunos en la FDA, y lo que te puedo decir es que los hemos regalado todos. Yo no quiero ser responsable de nada de eso. Todos esos productos se los dejamos usar a quien los quiera usar. Los preparamos, se los dejamos, se los ponemos in situ. De hecho, el de las UCI se está usando en hospitales en Galicia. Pero yo no quiero saber nada de la responsabilidad, porque tan pronto yo perciba algo económicamente a cambio de cederle eso. No, yo lo tengo patentado.
como modelo de utilidad registrado. Tan pronto yo cobre algo por eso, ya voy a tener responsabilidades. Yo lo dejo, si lo quieren, que lo usen, que si no, que no lo usen. Pero es que está tan borroso el tema de las responsabilidades, y las responsabilidades son tan altas en el ámbito de las ciencias de la salud, que una reclamación aceptada por un juez que tampoco se entere mucho del asunto, pues te puede suponer muchos millones que no tengas en tu vida tiempo para poder resarcir al individuo. Entonces yo lo que hago es regalarlos y ya está. La mayoría de ellos los desarrollamos con fondos públicos, pero bueno. Yo quería comentar, ir un poco al aspecto macro, porque efectivamente los algoritmos van a tomar la decisión en función de, o van a llegar a un resultado en función de cómo los alimentamos, ¿no? Y más allá de la responsabilidad, como decías, Itzia, del médico, también es la responsabilidad de la gestión. Es decir, nosotros lo que tenemos verdaderos problemas son de las minorías no representadas, que eso es muy importante. Nosotros tenemos que pensar también que uno de los objetivos de la medicina personalizada, como la queramos llamar, y de precisión, es la equidad. Entonces, no es solo que se equivoque el 5%. ¿El 5% en qué población? Población caucasiana, población... ¿Qué nos pasa a nosotros, por ejemplo, en genética? Los algoritmos de identificar las variantes genéticas que se asocian a la enfermedad está en función de todos los datos que se han metido genómicos años atrás. Esos datos solo provienen de europeos y de americanos del norte. Entonces, en el mismo momento en que tienes una población migrante, en el que tienes población de América del Sur, esos algoritmos no te ayudan de la misma manera y ese porcentaje de error sube estrepitosamente porque la representatividad de las poblaciones es fundamental. Entonces, recientemente, esta semana pasada, estuvimos en el primer Congreso Iberoamericano de Genética Médica y Medicina Genómica, donde el lema era el impulsar la representatividad de todas las poblaciones del mundo, porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es una medicina de desarrollo y dejamos atrás a los países en vías de desarrollo porque realmente no tienen la oportunidad de integrar sus datos y por tanto no tenemos la oportunidad entonces de entrenar al sistema para que pueda tener un análisis adecuado, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que a mí, por ejemplo, me preocupan muchísimo de cara a que ahora mismo nuestros pacientes, nuestras familias, ya tienen un origen étnico muy diferente. En los sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial, que cada vez están siendo más perfectos para identificar síndromes genéticos, realmente los rasgos faciales étnicos van a diferenciar totalmente el reconocimiento. Entonces, todo esto también es muy importante ponerlo sobre la mesa porque tiene mucho que ver con principios y derechos, ¿no? y principios bioéticos como este, ¿no? Sí, claro. Brevemente, hemos hablado de que en este reglamento de inteligencia artificial, que ya ha pasado en primera lectura por el Parlamento Europeo, recientemente se han introducido 4 principios que no estaban en el borrador inicial. Y uno de ellos precisamente es debido, otra causa de esta preocupación de que no haya sesgo genético. Por tanto, la inteligencia artificial que se practica en Europa, a partir de la entrada en vigor del reglamento, va a tener que ser una inteligencia artificial que explique por qué no hay sesgo. Este principio está en tensión con el principio de finalidad y minimización de los datos. Porque, claro, para poder llegar a un sistema de inteligencia de diagnóstico, vamos a tener que multiplicar muchísimo y va a haber que acceder a una variabilidad enorme de datos genómicos para evitar que haya una interpretación de sesgo. Es decir, que va a encarecer de nuevo, perdónenme por lo pedestre, pero va a encarecer muchísimo el sistema diagnóstico. Y además, dentro de estos principios hay uno muy interesante que se refiere a la segunda cuestión que tú planteabas, y es que se va a prohibir
y entra dentro del régimen de prohibición, aquellos sistemas de reconocimiento facial que sean que produzcan algún tipo de perjuicio en función de rasgos sensibles, como por ejemplo la raza o la etnia. Habrá que interpretar que los sistemas de inteligencia artificial que caractericen desde el punto de vista étnico para ayudar al diagnóstico, en ningún caso pueden perjudicar al paciente. Porque estos dos principios acaban de entrar la semana pasada en el reglamento de inteligencia artificial y probablemente van a permanecer. En concreto no perjudicaría, sino que ayudaría, porque claro, confundiría el hecho de no haberlo considerado o haberlo integrado. Una pregunta legal. Las curvas de aprendizaje de los profesionales de las tecnologías tienen su trasfondo en cuanto a resultados al paciente, ¿no? Y tienen también una traducción legal, y es que puede haber reclamaciones por daños causados por un uso inadecuado de la tecnología por falta de experiencia. ¿Podría ser similar lo que se está hablando a este problema del uso de la inteligencia artificial como una nueva tecnología? ¿En qué se diferencia? Bueno, en principio deberíamos aplicar, aquí hay sistemas diferentes en los distintos estados nacionales. No he hablado de que el reglamento de inteligencia artificial llevaba acompañado en origen un reglamento de responsabilidad por inteligencia artificial. Esto no ha prosperado, porque los estados soberanos se han negado a que haya un régimen de responsabilidad único a nivel europeo. Por tanto, tenemos 27 regímenes de responsabilidad diferentes a nivel europeo. Y lo único que vamos a poder armonizar cuando se apruebe es la modificación de lo que hemos hablado, del reglamento de responsabilidad por producto defectuoso, que evidentemente responsabiliza al que fabrica, al que diseña y al que alimenta la inteligencia artificial. Ahora bien, cuando estos sistemas se introducen en el sistema sanitario, se producen dos problemas. El primero es el que estamos hablando hoy, que es de formación. Pero evidentemente, cuando a un paciente se le diagnostica en función de un sistema de inteligencia artificial o se interviene a través de un robot de inteligencia artificial, en ningún caso exonera de responsabilidad al que practica. En ningún caso exonera de responsabilidad al que practica. Hay una culpa invigilando del médico responsable de esa persona que está en formación. Esto es muy importante. Y además hay otro efecto que se produce también cuando estos sistemas entran en los sistemas sanitarios, que es muy interesante, que yo no creo que tenga traducción al español, que se llama el grandfathering estadounidense, y es que hay dos sistemas en el hospital conviviendo, el sistema clásico y el nuevo, porque no podemos obligar a los médicos a utilizar la inteligencia artificial, no los podemos obligar. En el mismo hospital, distintos pacientes van a tener sistemas que conviven y esto va a ser un problema a la hora de aplicar el sistema de diligencia o lex artis necesaria para considerar responsable a un médico, porque hay dos sistemas diferentes conviviendo. Esto, por ejemplo, en Italia es una pesadilla porque la responsabilidad es en función de la negligencia médica. Pero esto no es nuevo desde el punto de vista de introducción de elementos tecnológicos diferentes en los sistemas sanitarios. Esto es un esquema de adopción de nuevas tecnologías clásico. Y hay jurisprudencia al respecto. Muy bien. Pasamos un poquito de bloque y la transformación digital lo que tiene como objetivo, y hemos hablado del bloque de la tecnología porque es lo que hace posible o lo que nos va a facilitar este cambio, ¿no?, de enfoque del sistema sanitario hacia un sistema pues más reactivo, donde la medicina personalizada de precisión tiene su máxima utilidad, ¿no?
para cambiar el enfoque que ahora tenemos del sistema centrado en la enfermedad a un sistema reactivo, a un sistema pues, más proactivo y a un sistema orientado hacia la medicina de las 5P. Pero de esto estamos hablando hace mucho tiempo, no es hoy por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir, aparte de la implementación de la tecnología en Encarna, para que la medicina personalizada de precisión sea una realidad, se generalice, no sea solamente a algunos pacientes oncológicos en concreto o a algunos pacientes pediátricos que tú ves con enfermedades genéticas? ¿Qué tiene que pasar para que sea el centro y el corazón que has dicho antes del sistema? Pues es como todos los cambios, exige una transformación a múltiples niveles. Una transformación de la organización asistencial, lo primero. Realmente seguimos trabajando prácticamente como el siglo pasado, es decir, al final estamos trabajando en departamentos estancos, no vemos los procesos integrales e intercomunicados y necesitamos trabajar en la transformación del modelo asistencial a un modelo más matricial, de equipos interdisciplinares donde no solamente los médicos u otros sanitarios somos los protagonistas, sino que a ese equipo tradicionalmente y clásicamente sanitario se vayan incorporando otros perfiles profesionales, por supuesto integrando nuevas especialidades en el área médica, pero otros perfiles profesionales como científicos de datos, ingenieros de datos, etcétera, 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 de lo que estamos hablando, personas que manejan la integración y la información para que nos puedan ayudar a esa toma de decisiones. Ese sistema, además, debemos de ya ir destruyendo esos niveles asistenciales clásicamente que decimos. Es verdad que hoy en día seguimos hablando de una atención primaria tradicional, de una atención hospitalaria tradicional y tenemos que romper fronteras porque esto nos permitiría, una implementación de este nivel nos permitiría más una salud ubicua, una salud donde las diferentes herramientas nos ayudara a monitorizar el estado de salud y enfermedad de nuestros ciudadanos, porque en realidad no estamos hablando solo de pacientes si queremos ser proactivos, sino que tenemos que detectar alarmas en niveles pues cuando te estás convirtiendo en mal regulador de la glucosa y estás tendiendo a tu diabetes y que salta una alarma que lo vas a poder ver en el centro de datos y en la persona que estamos monitorizando por cada uno de los profesionales sanitarios que esté interviniendo en el proceso. Entonces, ese romper los departamentos, los niveles asistenciales tan separados, poder hacer una salud, como digo, ubicua, porque al ciudadano podemos seguirlo no solamente cerca del centro sanitario, no solamente en el hospital, no solo en domicilio, sino en su ámbito laboral y escolar. Es decir, nosotros tenemos las posibilidades ya de ir implementando eso, de manera que los centros sanitarios al final van a ser también centros de datos donde podremos monitorizar alertas para aparición de enfermedades, igualmente cuidados de los pacientes crónicos, cómo se está cuidando, cómo está manteniendo esos niveles y si no saltar alarmas y ya establecer pues ese circuito, también incluyendo los aspectos sociales porque son muy importantes y están también en esos determinantes de salud influyendo. Entonces, la organización asistencial debe cambiar, en lugar de ser una jerarquía tan vertical, que todavía sigue siendo una cosa más transversal y con equipos interdisciplinares de ámbitos muy diferentes, pero donde la gestión de la información va a ser muy importante, ¿no? Eso es lo primero. Luego, el cómo vamos a ir alimentando también los datos, quiero decir, no solamente en la asistencia sanitaria inmediata del paciente, hemos dicho la salud pública, los gestores, monitorizar los datos para evaluar los resultados en salud de cada una de las intervenciones e ir retroalimentando el sistema. En eso hay que trabajar, en eso hay que dirigir muchísimo esfuerzo. De la misma manera vamos a ir aumentando el conocimiento, conectando bien con la investigación y la innovación. Y lógicamente ya lo vemos, no puede ser una investigación e innovación en lo que no sentemos prioridades, en la que no coordinemos los esfuerzos.
hoy en día lo hemos visto en esfuerzos colectivos como la pasada pandemia, debe ser colaborativa, debe ser en redes nacionales, internacionales, donde tenemos datos federados que compartimos, que vamos a ir utilizando. Ahora mismo en la estrategia Impact, el mayor tiempo lo hemos consumido en hacer el consentimiento informado diagnóstico y el consentimiento de uso secundario, pero consideramos que el uso secundario es fundamental para seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, esto ha sido una de las cosas que nos ha llevado más tiempo, ¿no? Y luego, obviamente, tenemos que trabajar en todo lo que son la formación y la competencia de los profesionales, pero de una manera clara y contundente. Es decir, nosotros seguimos diciendo, las universidades la mayor parte están obsoletas, hay que actualizar los programas. Sin embargo, es imposible. ¿Por qué? Pues porque existe un statu quo que se quiere respetar, que es muy difícil de desbloquear, y como no tengamos, además, estrategias compartidas, por eso digo que era tan importante estrategias dirigidas donde sanidad, educación, sean coherentes en sus decisiones y que seamos valientes en transformar sistemas, en transformar los currícula, porque no están sirviendo ahora mismo para la medicina que necesitamos, quiero decir en su totalidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego, la formación a todos los niveles, porque el ciudadano tiene que educarse. Esa es la otra cuestión. El ciudadano va a ser central en esta medicina, ¿no? Y esta educación debe partir también desde la escuela. Cómo utilizo esto, cómo me monitorizo o cómo me sirve para, ¿no?, el conectarme con mi sistema de salud, con esa salud que queremos hacer. Entonces, todo esto exige esfuerzos combinados que van mejor acompasados o impulsados en estrategias conjuntas que puedan converger. Y luego, pues a partir de esos agentes, desde luego, como son los profesionales y como son que también en eso reflexionamos en el documento que hicimos recientemente, es también que el profesional no solo necesita formarse en competencias, sino también necesita avanzar en el mejor cuidado del profesional en el puesto de trabajo. Quiero decir que yo creo que el profesional agradece herramientas en la toma de decisiones siempre y cuando no exija de nuevo más tiempo en meter datos. Es imposible. Es imposible, no podemos hacer transformación si decimos que además necesitas 2 horas para meter datos. Tú, si no hay otro agente. Entonces, vivimos también desde el punto de vista de las organizaciones asistenciales la eliminación de todos los puestos de administración, de apoyo a la integración de datos, y eso luego lo sufren mucho los sistemas de información. Entonces, todas estas cosas son cosas de la tierra, terrenales, que necesitamos transformar con decisión. Y sin olvidar, obviamente, que ya se están tratando muchísimo pues todos los aspectos éticos y legales que están inmersos en esta transformación. Pues hablando, sí. A partir de la intervención de Encarnación, pues incluiré una nueva P en la medicina y será de las 7 Ps, y a partir de ahora será también, y porque tienes toda la razón, poliprofesional. Es una atención, cada vez vemos más en los hospitales servicios de radioterapia, cada vez hay más físicos, y hay más físicos que médicos. Cada vez hay más BIR, biólogos internos residentes, FIR, farmacéuticos internos residentes, etcétera, etcétera. Y esto va a ser un problema, es un beneficio, pero va a ser un problema que va a hacer más necesario que nunca la utilización de ontologías para mejorar la calidad de los datos. Las ontologías no son más que consensos para que detrás de una etiqueta semántica esté siempre el mismo concepto, que cuando nos refiramos a una cosa, para todos sea lo mismo. Hay, por ejemplo, en los estudios multicéntricos internacionales, a veces se generan problemas por la propia fecha. No es lo mismo que un evento clínico suceda el 1 del 12 que el 12 del 1. Si es de un hospital inglés, pues nos va a venir primero el mes, después el día y después el año. Si es un hospital de aquí, si es a partir del día 12, se puede hacer automáticamente el cambio. Pero si es en los 12 primeros días, no vas a saber cómo fue la anotación. Y entonces, bueno, pues ese es un ejemplo para que se vea gráfico, pero que yo he coordinado una red durante 12 años, una red gallega de investigación en cáncer colorectal. Y un día junté a los cirujanos para que me dijesen a qué se referían con cáncer colorectal. Y eran 4 y cada uno dio una definición distinta.
que si era colon y 3 centímetros de recto, que si según la convención de Ámsterdam era colon y 10 centímetros de recto. Es imprescindible, para poder tener buenos datos, que haya consensos y que detrás de una etiqueta semántica siempre esté el mismo concepto. Y si hay profesionales de distintas orígenes, es lo que ha dado lugar en los años 40 al origen de la cibernética de Norbert Wiener, porque empezaron a colaborar gentes de distintos ámbitos de la ciencia que no se entendían en su lenguaje. Bueno, pues estos también va a haber problemas de lenguaje y es necesario que haya lenguajes comunes para recoger datos fiables y que de esos datos podamos entrenar los sistemas inteligentes para que nos den unos resultados y que de los datos consiga un conocimiento fiable y un conocimiento útil para la sociedad. Como antes la habíamos tratado, no he enfatizado en ella, pero es verdad que la historia clínica integrada e interoperable es fundamental para todo esto. Pero además de eso, por ejemplo, ahora mismo es importantísimo desde mi punto de vista que pudiéramos ya hacer tratamiento de lenguaje natural y codificar directamente de las historias, y lo podemos hacer. Nosotros tenemos que codificar todos los rasgos fenotipos en unos códigos que se llaman HPO, que para nosotros, para identificar en genómica variantes, lo necesitas, y transformar en número letras. Eso se puede hacer, eso es facilísimo, integrarlo en el sistema directamente. Estamos ahora intentando ver si hacemos algún proyecto de ese tipo, pero hay un montón de detalles que ahora mismo ya facilitarían la vida del profesional y que nos encauzaría de una forma más veloz a ese cambio, y creo que merece la pena hacer una reflexión de ese tipo. Efectivamente, Luis. Sí, vuelvo a insistir en la gestión del cambio, vuelvo a insistir en que nos demos cuenta de que la medicina, yo invito a la concurrencia que hay un libro que se titula La última guerra del rey de Israel, sobre la muerte de Isaac Rabin, que escribió Sergio Calleja, un neurólogo que es el responsable de la oficina de ictus de la unidad de ictus de Luca, en Oviedo, y que dice que la medicina está mal explicada en las facultades, porque explicamos enfermedades y síntomas, pero no explicamos que hay pacientes que tienen enfermedades y síntomas y varias a la vez, y que esa concurrencia modifica el devenir de una enfermedad. Entonces, si no somos capaces de enseñar de forma diferente en nuestras facultades, mucho más difícilmente vamos a ser capaces de incluir nuevos conceptos tecnológicos. Sigo insistiendo, es clave la oficina de gobernanza del dato. Sigo insistiendo que son claves profesiones, como ya ha dicho Encarna, también dijo Alejandro, que deben de colaborar con el médico directamente para enseñarle por qué debe de cubrir los datos de la manera que debe cubrirlos según su ciencia y dónde debe cubrirlos, porque por mucho que nosotros procesemos lenguaje natural, si cuando vamos a buscar dónde debería de estar el tratamiento farmacológico lo tenemos en el plan de cuidados o lo tenemos en el plan y seguimiento, nunca lo va a encontrar la máquina y no lo va a saber interpretar. Entonces yo creo que esa es la clave, es enseñar por qué tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que hacerlas y después adoptar los sistemas, ¿no? De todas maneras, efectivamente, registrar adecuadamente, hacer una estandarización semántica es obvio que la necesitamos, pero hay tecnología, como ha dicho Encarna, que podría solventar esto, ¿no? Sin embargo, creo que se pone el foco ahí cuando la tecnología no es una limitación, creo que nos podría ayudar a elevar todo este problema que tenemos con el registro de datos, y se sirve de excusa para explicar por qué no tenemos interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas. Vamos a ver, estamos hablando de espacio europeo de datos, estamos hablando de la importantísimo, todo esto no tiene lugar si no podemos compartir la información y si no tenemos los datos, tanto para asistir de forma, tanto para mejorar la asistencia como para mejorar la investigación. ¿Por qué, Luis, es tan difícil en España que la historia clínica electrónica sea interoperable? Haciendo un poco de historia, creo que es un tema preferentemente político, también de la estructura propia de la tecnología, de la inmadurez de la tecnología, y un problema también funcional, ¿no? El político es que se permitió en los albores de la historia clínica electrónica que cada comunidad autónoma, incluso cada hospital, gestionara su sistema. Sí,
Sí, pero hay APIs, hay APIs que y hay cosas que se interconectan. No hace falta tener una historia clínica común. Pero tienen sus limitaciones tecnológicas. Hombre, las historias clínicas son de cada proveedor tiene su rollout del producto, tiene su tecnología, tiene sus limitaciones, y después, cuando yo soy el que compro el producto, después tengo que responsabilizarme de pagar el mantenimiento, la evolución, y eso cuesta mucho dinero en función de los proveedores. Y luego, además, no todos los servicios de contratación tienen la misma agilidad. Para que os hagáis una idea, un contrato de compra de un producto puede llevar 1, 2 o 3 años en función de la agilidad del sistema, con lo cual la tecnología que vas a poner está obsoleta, porque ya cambió. Entonces es un problema de largo alcance. Luego, encima, la legislación es diferente para cada comunidad, para cada Estado y para cada Unión, para Europa, Estados Unidos. Y entonces, ¿cree el espacio europeo de datos o este reglamento, propuesta de reglamento, esto puede solucionarlo, aclararlo, agilizarlo, impulsarlo? Puede hacerlo, hay dudas sobre él, pero como todo, esto es como la tecnología. La tecnología, si todo el mundo tuviera miedo y pavor a utilizar un escáner porque la radiación puede provocar daño y porque además encima la sensibilidad que pueda tener me hace fallar en el diagnóstico, no se utilizaría nunca. Y cada vez se están utilizando más tecnologías. Las tecnologías hay que utilizarlas y alguien antes tiene que garantizar que al menos tienen unos márgenes de seguridad que son aceptables. Y hay que establecer qué niveles de seguridad aceptables se pueden utilizar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Llegar a un consenso, que luego al final tenemos una reclamación, la vamos a tener porque el 100% de la medicina es imposible garantizarlo. Pero vamos a tener por lo menos un valor predictivo positivo que me va a decir esta tecnología tiene una sensibilidad X, una especificidad X y por tanto voy a utilizarla o me callo y no la utilizo. ¿Os puedo dar también un poquito de experiencia que estamos ahora mismo desarrollando? A mí me da un poco de vergüenza, la verdad, que estemos desarrollando en estos momentos un sistema como el norte de Portugal, entre Galicia y el norte de Portugal, para control y seguimiento de mujeres embarazadas, para que puedan trabajar libremente y puedan ir al otro lado sin una paciente que tenga un embarazo de riesgo, que pueda estar trabajando en España, siendo de Portugal o al revés, y que se sienta segura de que van a tener acceso a los datos que le corresponden y que pueda hacer su vida normal o hacer el Camino de Santiago o lo que le dé la gana. Y me da mucha pena que eso no va a ocurrir con otras comunidades autónomas de mi país. Creo que somos un poco pailanes, un poco provincianos en este tipo de cosas. Yo creo que el Estado en su momento se quitó de encima la patata caliente de la sanidad, porque la sanidad no da más que disgustos, porque no tenemos más que verlo, tenemos una sanidad, cualquiera que haya viajado por ahí sabe lo que significa la sanidad en España y lo que ocurre si te enfermas en cualquier país del mundo, incluso de Europa. Tenemos una sanidad extraordinaria y no tenemos más que huelgas y manifestaciones y rollos contra la sanidad. Yo a veces, no sé, pienso que soy un extraterrestre y que vivo una vida distinta del resto de las personas. El tema es que el Estado le convenía deshacerse esa patata caliente porque es una inversión, muchísimo dinero, pero que no se presta a escenificaciones políticas, sino solo para lo negativo. No se valora lo positivo, solo se valora si hay mucha lista de espera, si tardas no sé qué, si tardas no sé cuánto. Entonces eso le convenía dejarlo. Y ahora se han hecho las taifas y yo no entiendo por qué la cartera de servicios en Andalucía es distinta de la cartera de servicios en el País Vasco, de Cataluña y de no sé qué, si todos pagamos los impuestos. Y esto pasa con los datos. Exactamente va a pasar lo mismo. En esta experiencia, y está siendo muy satisfactoria, la estamos desarrollando ahora, es financiado por la Unión Europea y es dentro de los proyectos piloto para la historia clínica, o no sé si le van a llamar historia clínica o compartición de datos europeo o algo así, no sé cómo va a ser el nombre definitivo, y será, pues por desgracia, no, en este caso no por desgracia, por todo lo contrario, nos obligarán a todos. Lo que no conseguimos hacer nosotros, entre nosotros, serán los de Europa los que nos obliguen, porque si no, no vamos a tener financiación. Es una de las cosas más positivas. Y eso es una cosa muy positiva, que tendrán que venir de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer aquí dentro. Pero bueno, es lo que hay. Pero vamos bien. Creo que quieres intervenir,
Sí, puedes intervenir en el debate. Mientras os lo arreglan, voy a hacer yo. Ya, sí. Ahora sí, estamos hablando de la teoría, ¿no? Y no fallan los micros, bueno, lo habitual. Bueno, simplemente decir, bueno, enhorabuena por la mesa, yo creo que, claro, me ha producido un enorme entusiasmo y a su vez una enorme preocupación. Es decir, quiere decir, claro, me vengo más preocupado que entusiasmado. Mucho más preocupado que entusiasmado. Quizás por nosotros, desde la perspectiva no, también va, también. Bueno, ya dijimos que la ética y las leyes van paralelos, pero frecuentemente no se encuentran. Quiero decir, las leyes son cada 4 años, la ética es para siempre o para casi siempre. Bueno, pero, no, quiero decir, hablando en serio, es decir, la preocupación viene del buenismo, ¿no?, con que se plantea todo esto. No, o sea, bueno, habla un poco desde la perspectiva de la bioética, de la ética médica, ¿no? Creo que esto está planteado con un buenismo y con un paternalismo inaceptable. Y lo digo de verdad, es decir, creo que no se ha hablado de pacientes, no se ha hablado de dignidad de la persona, no se ha hablado de privacidad, no se ha hablado, quiero decir, vamos a ver. Yo creo que conste que yo soy un entusiasta pero bueno, creo que hay que compensar de algún modo el pensamiento. Yo a veces la escuela de profesión médica, yo diría que de pensamiento médico también, quiero decir, vamos a pensar. Es decir, yo creo que de todo lo que se ha hablado supone una ruptura de la cultura europea de los últimos 3 siglos. Es decir, la dignidad de la persona que recupera Kant, ¿no? Y dice, no, la persona es digna. Pues, es decir, hemos hablado, y lo digo porque, no, parte también de algo, aprovechándose de Aristóteles, ¿no? La ética de la virtud, todos los hombres son buenos. No, todos los hombres no son buenos. No. Bueno, y voy un poco ya por entrar, ¿no? Y simplemente son márgenes de preocupación ética, ¿no? Ética. Y en primer lugar, yo diría, es decir, el planteamiento legal, el Estado no es mi dueño. El Estado no es mi dueño, y partimos de que aceptamos que el Estado es mi dueño. El Estado no es mi dueño. Orwell decía, bueno, Orwell se ha quedado atrás, nos ponían una camarita en la cama, en 1984, una cámara en nuestra casa, y nos parecía horrible, ¿no? ¿Aceptaríamos nosotros que nos pusieran una cámara, no en nuestra casa, sino en cada una de las habitaciones, por el bien común? Bueno, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de mucho más, no de la privacidad, sino de la intimidad, de mis datos genéticos. Voy a dar yo mis datos genéticos por el bien común, simplemente porque si yo no aceptaría, no sé, ¿quién aceptaría que le pusieran una cámara en su casa, en cada una de las habitaciones, por el bien común? Quiero decir, creo que eso tenemos que repensar, es decir, y voy también con la genómica. Claro, la medicina personalizada, pero también tiene un riesgo. No todos los hombres son buenos. También tiene el riesgo de al que no vas a tratar. Al que dice, no, este no. Quiero decir, vamos a discriminar, bueno, en positivo, este va a tener un gran beneficio para tratarse, pero este no lo va a tener y como no me salen las cuentas, es más, los estados van a aprovechar esto. Es decir, que conste que yo soy intensivista y yo lo hago, o sea, una aproximación, más de no sé cuántos años, tanta patología y tal, y discrimino, que lo sé, pero bueno, yo soy el responsable, ¿no? Es decir, pero cuando están algoritmos que no sé quién ha diseñado es preocupante. Es decir, lo digo en la genómica y la medicina personalizada, el riesgo del sesgo en negativo también. Yo creo que son reflexiones, que conste que, por lo repetiré, que me interesa muchísimo. Es decir, pero creo que tenemos que pensar, ya digo lo que ya he comentado, el Estado no es mi dueño, ni dueño de mi intimidad, ni de mi privacidad siquiera, o sea que, de hecho, yo no sé, hemos firmado un papelito ahí. ¿Cómo firmamos las cosas de consentimiento informado? ¿Quién ha leído el papelito que nos han puesto ahí para firmar?
yo creo que Resu cuando lo redactó, quiere decir, pero ¿no? ¿O no? Bueno, quiero decir, bueno, y termino. Sí. Lo digo por el tema el tema de los riesgos, ¿no? El tema de los riesgos. Simplemente analizar, y luego el tema ético. La intimidad es del ser humano y es del ser humano. Y también digo que conste que en el nuevo código de ética ya avanzamos algunos de estos aspectos, ¿no? Y algunos que sí se ha comentado, el hecho en este código de deontología médica del 2022 ya se avanzaba que el responsable finalista es el médico, es decir, no te puedes amparar en la máquina, es decir, pero creo que realmente sopesar estos riesgos éticos me parece algo imprescindible como escuela, no de profesión, también de pensamiento médico de la OMC. Gracias, José María. Al respecto de esto, perdona, no, es que se viene a colación y era una pregunta que le quería hacer a Itziar. Ella ha dicho que el Reglamento General de Protección de Datos ampara que no pidamos el consentimiento informado para la atención sanitaria. Esto es correcto, lo sabemos todos. Pero ahora en este nuevo escenario transfronterizo, no es lo mismo que yo a mi país no me pida ese consentimiento informado, que yo, para ser atendido en Francia, Alemania, con otros sistemas sanitarios que no son públicos, privados, gratuitos, tienen otros modelos, tenga que suponer que no tengo que prestarles mi consentimiento informado, solo para el uso primario. ¿Sería distinto el concepto o no? ¿Y esto está solventado por el Espacio Europeo de Datos? Lo que prevé el reglamento en este capítulo que se refiere a uso primario de datos para asistencia sanitaria, para poder garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria transfronteriza, es que una vez de que se constituya este data lake de datos federados, no haga falta pedir el consentimiento informado para acceder a esos datos. Claro, pero a cambio, es lo que decía José María. Pero a cambio refuerza los derechos del paciente en relación a su historia clínica. Por ejemplo, un paciente puede oscurecer determinados datos y que el médico no pueda tener acceso a ellos, salvo en los casos que sea estrictamente necesario para el diagnóstico. Me estoy planteando un SIDA, por ejemplo. Por ejemplo, el paciente puede pedir una rectificación de algunos datos. Hay derecho al olvido sobre datos relacionados con el cáncer. En algunos momentos el paciente puede rectificar también la historia clínica. Es decir, que desde el punto de vista de la titularidad de los datos, porque allí se planteaba, yo no soy un súbdito del Estado desde el punto de vista de los datos, ¿quién controla mis datos? En este momento lo que se está planteando es que haya un espacio común europeo de asistencia sanitaria que sería equivalente para todos los países de la Unión Europea. Y un incremento de los derechos del paciente en relación a su historia clínica. Sobre todo, lo que es relevante es el derecho a la portabilidad. De que ningún establecimiento de salud se va a poder negar a ofrecer la historia clínica interoperable al paciente para que el paciente la pueda trasladar a otro sistema. Este es un elemento de competitividad fundamental. De hecho, en Estados Unidos es el único derecho que se reconoce al paciente, el de la portabilidad. Porque allí lo prioritario es la competitividad entre los sistemas sanitarios privados. Es un cambio de paradigma. Yo quería decir que, bueno, compartimos, y por eso he dicho antes, las preocupaciones éticas, pero tenemos que darnos cuenta de que cada vez que nosotros tomamos una decisión también tenemos un porcentaje de riesgo, siempre. Nosotros decidimos quién sí, quién no, lo estamos decidiendo continuamente. Si nosotros somos capaces de tener herramientas que sean capaces de integrar la experiencia de millones de profesionales con millones de casos,
seguramente estaremos más cerca de que esa decisión pueda ser más correcta si alimentamos adecuadamente los sistemas para que nos den la información más real, que sea más eficaz y más segura para el paciente. Entonces, eso por un lado. Yo creo que tenemos que pensar que nuestras decisiones no son inocuas, que nuestras decisiones basadas en la evidencia no son imbatibles en absoluto, y hay errores y nos equivocamos, y por escaso conocimiento o porque después evolucionará la ciencia y tendremos otra aproximación al mismo problema que se nos planteó hace 20 años y lo solucionaremos de forma diferente. Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros ya vamos asumiendo, y el nivel de incertidumbre es propia de la profesión médica, ¿no? El poder manejarlo, eso por un lado. Segundo, es cierto, tenemos que estar muy atentos a todas estas cuestiones, pero es muy diferente el uso primario de los datos del uso secundario. Cuando una persona está buscando diagnóstico, por ejemplo, vamos a decirlo en situaciones, que es un poco mi esfera, de las enfermedades raras, donde la gente pasa de media 5 años sin diagnóstico, buscando un diagnóstico, incluso un 20%, 10 años, su máxima aspiración es tener un diagnóstico lo antes posible por si se identifica un tratamiento y compartirlo, sus datos, donde sea y con quien sea. Entonces, se prioriza otra necesidad de esa persona, una necesidad realmente igual de importante, donde esa persona se siente igualmente digna de compartir sus datos porque tiene un propósito que es intentar tener pues una vía de esperanza, ¿no? Y en el uso secundario, que en realidad cuando estamos hablando de medicina personalizada también estamos hablando de bases de datos federados. También se está hablando de cuáles son los datos mínimos a compartir, no quiere decir que se tenga que compartir absolutamente todo, y que también la persona que quiera participar en esa compartición de datos, pues estará en el momento de decir, a mí yo no utilizo un dispositivo que cargue mis datos al sistema o tal, eso nadie se le puede obligar. Pero la otra cuestión es el proceso que tenemos que hacer cuando hacemos el uso secundario de pseudonimización. Y ese proceso de pseudonimización, donde se cargan, sí, nosotros cargamos solamente las secuencias sin registro, pero que tengan la posibilidad de que si tenemos un descubrimiento de algo, podamos, a través de un sistema, identificar el origen. Pero voy a más, y entonces ahora me uno a esa preocupación todavía mayor. Nosotros, cuando estábamos hablando muchas veces dentro del Comité de Bioética de, bueno, pues por ejemplo, la anonimización de los donantes, a veces se le confiere como que tenemos un exceso de voluntariedad nosotros, cuando en realidad, y eso lo hemos estado hablando antes de entrar a la mesa, los test directos al consumidor, estamos hablando de sistemas donde estamos pidiendo un estudio genético siempre que hay una indicación médica. Sin embargo, están proliferando los estudios genéticos sin control, que se llaman estudios directos al consumidor, donde se están haciendo genomas por mínima cantidad de dinero y donde incluso, aunque una persona no haya donado su muestra en ningún sistema, te pueden identificar, y es así como se ha identificado pues numerosos delincuentes, o incluso se puede un niño perdido, un niño adoptado, identificar y rastrear sus progenitores. Quiero decir que en el futuro, si no ponemos cotas a estas situaciones, que en realidad está fuera de la organización de un sistema controlado de medicina personalizada de precisión, pues al final resulta que estamos pensando en algo que podría tener utilidad sanitaria y sin embargo, por otro lado, que lo dejamos escapar, estamos dando cantidad de datos que a partir de incluso gente que pueda ser de nuestra familia, nos van a nosotros a rastrear nuestros propios riesgos, nuestras propias enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, que lo comparto, pero al mismo tiempo también pienso que al final, si nosotros tenemos una buena reflexión paralela, iremos avanzando en la misma medida en que ajustaremos los riesgos y los beneficios Sí, completamente de acuerdo. Simplemente un comentario. El problema está en que, y además se ha mencionado, o sea, es el usufructario de los datos. O sea, yo no quisiera ser el dueño del Palacio de la Madalena, pero sí el usufructario. Que me quiten la titularidad, pues, a mí me da igual, pero vivo aquí mientras tenga. Es decir, yo quiero usufructar esos datos. Vamos a ver.
¿qué estamos diciendo? Dice, ¿y quién es el usufructuario de esos datos? Dice, no se sabe. No se sabe. O, peor aún, la empresa Acme, ¿no?, que realmente lo que vende es no sé qué. Pero es que de momento no se sabe, ¿eh? Hasta donde el Espacio Europeo de Datos Sanitarios dice, no se sabe, ¿no? Y yo creo que hay que preocuparse porque los sistemas sanitarios públicos no están en ello. Están porque son necesarios. Pero a mí me preocupa quién ha generado esta inquietud. A mí me preocupa que no sean los sistemas sanitarios públicos. Eso sí implica un proceso de discriminación. ¿Por qué? Porque efectivamente los sistemas sanitarios privados tienen que tener beneficios. Claro, al conocer, por decir algo, la genómica del no sé cuánto, pues bueno, mucho más fácil, ¿no? Además, uno de los paradigmas de lo que creo que lo que ponías, ¿no?, era el hecho de el tratamiento con heparina en las varices, ¿no? Se hace en nórdicos, que tienen varices enormes, ¿no?, y luego se utilizan en mediterráneos, que no solemos tener varices los hombres, ¿no? Es decir, y se pone heparina, ¿no? O sea, no hay que poner heparina. Bueno, o sea, que estoy muy de acuerdo, pero el usufructuario de ese yo no lo conozco, no sé si alguno le tenéis nombre y apellido, y esa es una gran preocupación, esa es una gran, por lo menos mía, es decir, las bondades es que no me cabe duda y hay que seguir avanzando, lo digo que no se me interprete. Luis y Repu, que tenía por ahí una pregunta. Vale, yo en relación a lo que estás comentando, para el uso primario de los datos es un derecho, el de portabilidad, que además solamente se puede ejercer a petición del interesado y con doble autenticación a través de firma electrónica certificada del profesional. Es decir, ahí yo no tendría ninguna duda, ninguna. Con el secundario sí que se plantean, dudas, lo que pasa es que esa estructura de gobernanza del dato es la que tiene que dictar quién puede acceder, en qué condiciones y además encima ser transparente. No vale solamente que lo conozca la propia Oficina de Gobernanza de Datos, sino que deben de conocerlo los ciudadanos, que son los que van a acceder al final sus datos, ¿no?, de forma directa o indirecta. Pero bueno, yo estaría tranquilo en el sentido de que vamos a tener la esperanza, aunque tú creas que no son buenos, Rousseau decía que todo el hombre es bueno, vamos a tener la esperanza de que al fin y al cabo, como el objetivo es bueno, también los hombres van a ser buenos. Yo solo quería ayudarte a incrementar tu inquietud. En la próxima versión de estos LLM, de estos ChatGPT y similares, que hay varios, ya van a aceptar imágenes. Con lo cual, pueden poner una imagen mía, aunque yo no haya subido una imagen a Internet nunca, sí que he ido a aeropuertos y sí que se me ha grabado, sí que he pasado por la calle y se me ha grabado, y eso reside o puede residir en muchos sitios, y puede haber alguien que acceda a esa imagen y que se lo meta a un sistema de estos y que cuando esté un poquito más elaborado, un sistema de estos, y que le diga, este chico se va a morir dentro de 3 años y yo vaya a hacer un seguro y que no me lo quieran hacer, por ejemplo. Repu. 10 minutos como mucho de preguntas, lo siento mucho, el debate da para mucho, pero tenemos que pasar al acto inaugural y faltan las conclusiones que tiene que hacer la relatora. Repu, adelante. Sí, gracias. Primero agradecer que la mesa ha puesto encima de la mesa un montón de temas, de ideas, que yo creo que van a ayudar a alimentar o a ilustrar el debate. Me recuerda un planteamiento que hizo Donald Berwick, planteando que debía haber un diálogo entre ingenieros y médicos, porque la cosmología de ambos es tan diferente y me da la impresión de que no lo hacemos bien cuando el mundo de la ingeniería viene a decirnos lo que tenemos que hacer los clínicos. ¿Por qué? Porque la cosmología de los ingenieros es analítica, se orienta a un problema, y la cosmología clínica lo que intenta es integrar información y valorarlo en relación con parámetros que son muy difíciles de identificar. Para procesar masivamente información, para que una inteligencia artificial pueda con todo, tenemos que darle información inequívoca. Por lo tanto, eso de los centímetros del cáncer colorectal es un problema habitual en el mundo clínico, pero intratable en el mundo de los algoritmos. Y, en segundo lugar,
que no se confundan los problemas, que no haya varios problemas a la vez. Por lo tanto, la comorbilidad es muy difícil de incorporar y además las preferencias del paciente. Por lo tanto, yo pediría que ese debate entre la cosmología del ingeniero y la cosmología clínica se apacigüe, que no vengan a chucharnos, que además seamos más tolerantes y más humildes. ¿Por qué no son interoperables? La culpa es de los políticos. Bueno, y algún ingeniero entusiasta tuvo algo de responsabilidad. La culpa es de este, del otro, del más allá y de los médicos, que no aprenden bien, que no son disciplinados, que no meten las cosas como Dios manda. Una última reflexión. ¿Por qué no funcionó bien el radar COVID? ¿Había algún problema tecnológico? Simplemente la población no tuvo confianza, falló por la psicosociología. Por lo tanto, yo creo que si todos somos un poquito más humildes y encontramos medios para conversar y debatir, yo creo que nos va a ir mucho, mucho mejor. Gracias. Gracias, para eso estamos aquí, para debatir, reflexionar y poner cosas en común. Sería interesante, es una de las preguntas que tenía, pero es una de las preguntas que tenía a la mesa, esto de los perfiles, ¿no? Y de los equipos multidisciplinares, aterrizarlos. Yo creo que no se soluciona con incorporar un ingeniero biomédico, sino que esto es una formación que tendrá que ser transversal para todos los médicos a partir de ahora, y estos equipos multidisciplinares habría que ver lo que ha dicho Encarna, de cómo se puede organizar de forma distinta el sistema para hacer de verdad la medicina de forma poliprofesional. Pero bueno, creo que daremos paso a otra pregunta de la sala. Creo que era Teresa. Ya que puedo. Bueno, primero darles las gracias, que es un tema que me encanta, la verdad, y me preocupa un poco. Pero creo que la inteligencia artificial es parte del futuro y lo que hay que hacer es regularla. Me preocupa como persona interesada en la bioética y en la ética médica, y me preocupa un poquito, y tengo ciertas preguntas. Como bien ha dicho la abogada, siempre el derecho se ha basado en las normas y las leyes a partir de la práctica, siempre ha ido detrás. Y como bien has dicho, en este caso parece que el derecho vaya adelante. Pero eso tiene sus pros y eso tiene sus contras. ¿Y por qué nosotros los médicos en general estamos tan un poco intranquilos? Pues mira, porque lo que a mí me da la sensación es que lo que se está hablando en este espacio europeo de datos va absolutamente en contra en varias de las bases de la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 que nosotros, la mayoría de nosotros, llevamos practicando. Es un cambio de paradigma absoluto. Está bien que es verdad que en la historia clínica hay casos, como tú has dicho, que bueno, que se mejoran, el derecho al olvido y tal, que se puede discutir o no. Pero realmente el paciente, que es, según la Ley de Autonomía, el dueño y señor de sus datos de salud, la ley europea nos está diciendo que eso no es así. Entonces, por eso nosotros como médicos pedimos, no sé quién está detrás de estos datos de la Ley Europea de Datos Sanitarios, pero por favor, me encantaría que estuvieran muchísimos médicos, me encantaría que estuvieran también muchos eticistas y me encantaría que estuvieran también muchos abogados, también muchos técnicos, pero por favor, no se olviden de nosotros y por favor no se olviden de los pacientes, que es verdad que es necesaria esta ley, es verdad que lo que están hablando de la genética es maravillosa, es verdad que realmente hay que mejorar los diagnósticos, sí, pero por favor no olvidemos al paciente, porque el paciente para el médico es el centro y la razón de su profesión. Nada más. Muchas gracias. ¿Algo que decir? Sí, yo sí, a lo último que habías comentado de qué es lo que hay que hacer, ya desde hace bastantes años en Estados Unidos lo que se está produciendo en la formación médica
es una alianza entre centros tecnológicos con centros médicos. Por ejemplo, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, trabaja con el Harvard Brigham and Women's Hospital. En Stanford, la Faculty of Computer Science trabaja con la Faculty of Medicina para el grado de medicina. Yo se lo oí decir a Milagros, no sé si está dónde está, en Málaga el año pasado, que no se necesitarían grandes cambios en las facultades de medicina para poder introducir todas las cosas que necesita un profesional de la medicina para ejercer adecuadamente esta medicina de las 7 Ps. Donde hay que incorporar cosas de ética, hay que incorporar cosas de normativa y legislación, hay que incorporar cosas de economía de la sanidad, no se pueden pedir pruebas así como así, hay que incorporar las omics, todo lo que tiene que ver con la genómica, proteómica, etcétera, hay que incorporar la tecnología. Pues yo le oí dar la solución a Milagros, y es evitando las redundancias que se producen en las materias que se imparten en las facultades de medicina, que muchas cosas se repiten varias veces a lo largo de la carrera, en las distintas asignaturas, se podrían introducir en esos huecos que quedan, pues todas estas formaciones adicionales que se necesitan para ejercer la medicina actualmente. Yo creo que en las facultades de medicina actuales se enseña una medicina extraordinaria del siglo XX. Alguno no se ha dado cuenta que llevamos 23 años en el siglo XXI, pero las inercias que hay en las facultades de medicina son muy grandes. Yo no me imagino al catedrático de cirugía o al de medicina interna de la facultad donde yo estudié dejar 70 horas de su asignatura para genómica clínica. Bueno, Ángel Carracedo, que lo conocerás, trabajo mucho con él y está muy quemado. Yo hace muchos años ya le ofrecí a él hacer algo de esto. Yo vengo hablando de este cambio desde finales del milenio pasado. Y con Ángel era una de las personas con las que tengo hablado mucho de esto y viene conmigo en que es necesario incorporar todas estas cosas y que es posible hacerlo además. Milagros me dio la solución, evitando redundancias y utilizando todas estas optatividades que son ficticias, que pueden conseguir créditos por hacer teatro o por hacer no sé qué, no sé cuánto, eso no tiene ningún sentido, pues orientando las optatividades y eliminando redundancias, se puede incorporar a la formación médica en el grado, se puede incorporar todas estas necesidades que estamos teniendo ahora. Estoy totalmente de acuerdo, además trabajar en proceso y de esa manera simplificarías. Pero vamos, tengo la experiencia reciente que ha habido un cambio para la facultad y bueno, ha sido imposible prácticamente hasta conseguir una optativa. He conseguido una optativa, pero ha sido imposible que se liberen horas de obligación, ¿no? Bueno, y la otra cosa que estaba de acuerdo, aparte de la formación, era también en ordenación profesional. Porque el gran problema que tienen los hospitales es la contratación de profesionales no sanitarios. Es realmente un dolor de cabeza, es imposible, es imposible. Entonces se paga mal, porque tenemos otro problema que no se ha hablado aquí, y es que si ahora mismo necesitas un ingeniero informático o si necesitas un científico de datos, al sistema público no quieren ir muchas de las personas, porque hay mucha oferta a nivel privado que se gana mucho más y es muy difícil atraerlo. Si a eso le añade que ordenación profesional no ha solventado el problema de la contratación y tienes que contratarlo por la mínima como un técnico, pues lógicamente esto que estamos hablando es una entelequia también. Entonces, ordenación profesional debe de actualizar esa situación y de considerar a otros profesionales como realmente miembros de un equipo que es necesario, ¿no? Y lo del MIT es muy interesante porque no solo han bajado a trabajar dentro de la universidad y a enseñar a alumnos. Hay una experiencia que me encanta a mí y es que los ingenieros se sientan al lado de los clínicos, se sientan al lado, se tiran varios días y entonces la manera de co-crear, ¿no? Y ver cuáles son los problemas habituales que tenemos. Pues a lo mejor a mí me representa un problema el meter los datos, no sé qué. Y la idea sería que desde su visión intentaran simplificar los procesos
y ayudar a la integración de datos y a todo ese manejo sin que sea al revés, ¿no? De que sea teórica, y eso me parece una experiencia también muy interesante para co-crear y facilitarnos la vida en este proceso de transformación. Bueno, muchas gracias. Se nos han quedado, de verdad lo siento, tenemos que terminar con la mesa debate. Se han quedado muchos temas en el tintero, por ejemplo, pretendíamos hablar de la telemedicina y de todas las dudas y retos éticos y legales que genera, porque también es una herramienta que no está regulada en nuestro país. No hemos hablado de ella, pero bueno, pues esto dará lugar a otra jornada. Muchísimas gracias por vuestra atención y desde luego muchísimas gracias a los panelistas que nos han ilustrado, puesto sobre la mesa muchas cosas en las que tenemos que reflexionar.